Lo que hizo el Dalai Lama, a mi juicio, no está bien, no está correcto. Todo lo que ha ocurrido tras ese hecho y su reputación va del cielo a la tierra. Picasso, que hoy es probablemente de los grandes artistas y pintores del mundo, fue un hombre controversial, un hombre que hoy goza de muy buena reputación, pero que en su tiempo su reputación estuvo por el piso. Que bueno, quienes conocemos la historia del artista sabemos que tuvo mucho que andar, mucho que pintar, mucho que dibujar, mucho que desdibujar, mucho que formarse y deformarse. Tuvo que caer en muchos vicios, en muchas tentaciones, en muchas ambiciones para convertirse hoy en el referente que es del arte. Hablar de liderazgo, que es el tema que ustedes saben que a mí me apasiona, y probablemente no hacer referencia a un tema que hoy lo tenemos tan vigente como es lo que acaba de ocurrir con el monje tibetano, figura emblemática del Dalai Lama, para mí es fundamental. No puedo dejar pasar esta conversación sin decirles que lo que pasó, primero tengo que decir, no me gustó y no está bien. Lo que hizo el Dalai Lama, a mi juicio, no está bien, no está correcto. Pero todo lo que ha ocurrido tras ese hecho, donde sus adeptos lo defienden a capa y espada, y donde sus detractores o gente que le importaba poco o sencillamente eran de sus adoradores y ahora cambiaron a partir de este hecho, y todas las posiciones para mí son legítimas, pero todos estos que no lo quieren hoy pues están haciendo todos sus juicios, evaluaciones, críticas. Y pare usted de contar, y usted lo ha visto en las redes tanto como yo, en las opiniones de grandes voces tanto como yo. Me hizo reflexionar sobre el tema de la reputación. Un hombre de 90 años, probablemente muy cerca de la demencia senil, que no justifica nada de lo que ha hecho. Un hombre de paz, un hombre que ha sido reconocido por tantos países del mundo, por tantas instituciones del mundo, con los premios más importantes, equiparado con grandes seres humanos, y no dudo que él sea un gran ser humano, comete una falta. Y su reputación va del cielo a la tierra. Pero ¿saben qué? Eso te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Porque la reputación es la construcción de tu imagen. Esa es tu mejor tarjeta de presentación. Y no hay manera de construirla si no es a través de acciones. Son tus acciones las que constituyen tu reputación. Pero mientras más público eres, más coherente debes ser, porque tu reputación será más frágil. Contrario a lo que la gente suele creer. Es decir, si tú te vas convirtiendo en una figura pública, si vas teniendo más fama, tu reputación es más frágil si no está respaldada por un sentido de coherencia importantísimo. Y no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de una integridad incólume, no, estoy hablando de una coherencia humana, de ser comedido, de actuar con decencia. Para mí, y en términos de liderazgo, lo que pasa o lo que ha estado pasando con este tema tiene que ver con que un hombre tan público, del cual se esperaba tanto, los seres humanos hemos sido tan frágiles de adorar al hombre. Y al adorar al hombre, el hombre en su complejidad, en su infinita incongruencias que tenemos todos los días, nos desboronamos en alguna acción y perdemos la adoración. Por eso que yo creo que hay tanta responsabilidad en el Dalai Lama por lo que hizo, como la responsabilidad que nosotros tenemos como seguidores de respetarnos a nosotros mismos y dejar de adorar al hombre para empezar a admirar sus acciones. Yo creo que nosotros a los líderes debemos admirarlos por sus acciones, a Picasso por su arte. Es importante, es necesario que entendamos primero los líderes que no necesitamos buscar a gente que nos adore, sino tenemos que buscar gente que se constituya
en mejores seres humanos. Y por el otro lado, nosotros los seguidores comenzar a pensar que si hay un hombre tiene la posibilidad de equivocarse, tiene la posibilidad de caer en una tentación y en el error, sencillamente en que su reputación vaya del cielo a la tierra en algún momento. Pero más allá de las incongruencias, más allá de los excesos de Picasso, pregunto, ¿su arte sigue siendo arte? Más allá del error, de la equivocación, de lo nefasto del hecho que hizo el Dalai Lama, pregunto, su mensaje, toda la paz que le dio a algunos pueblos, toda la defensa que hizo, todo su liderazgo, ¿se pierde? ¿Lo olvidamos? ¿Lo dejamos de lado? No lo sé. Eso no es una decisión que yo tengo. Ahora, mi irresponsabilidad con aquellos que se forman como líderes va un poquito más allá. Va por invitarte a ti, que desde tu liderazgo, sencillamente no te vendas como un ser perfecto. Busca la coherencia cada día. Actúa con sentido de responsabilidad y siempre ten en mente que tú y tu reputación se pueden perder en algún momento. Y a ti que eres seguidor, a ti que te gusta y crees en el hombre, en el ser humano, en la persona, en la mujer, y que las ha llevado en tu nivel de admiración a adoración, cuidado. Por favor, vuelve a la admiración de las conductas que te gustan de cada persona y seguramente tu desilusión en algún momento, si se da, será menor, tu objetividad será mayor y tu oportunidad de aprender de esa persona y de otros se va a amplificar. Quiero cerrar esto con algunas líneas que se me atravesaron en la mente y que quiero leer para todos ustedes. Se me ocurrió un poema que lo he llamado En un abrir y cerrar de ojos. Y dice así: en un abrir y cerrar de ojos se puede perder el honor. Con un error, un mal gesto o un rencor, y así caer de lo alto al despojo. La reputación es un coloso que se construye con cuidado y pasión. Y si se desborda la locura y la ambición, dejarás en el fondo lo hermoso. Por eso, cuidemos nuestras acciones y valoremos nuestra integridad. Pues la reputación no es genialidad, sino tu imagen puesta en opiniones. Querido líder, el llamado a liderar de hoy es: cuida tu reputación actuando con coherencia.